Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales para Construir Fe. En los últimos videos hemos estado estudiando la forma en que los evangelios canónicos fueron creados. Ya tenemos bastante aclarado de dónde y cómo Lucas y el discípulo amado obtuvieron la información para escribir sus obras. Nos falta analizar aún las fuentes de información de los evangelios de Mateo y Marcos, y algunos aspectos muy interesantes sobre el testimonio que podemos encontrar en los evangelios de parte de los testigos presenciales. Se ha ido conformando así toda una serie dedicada a estos temas, tarea que continuaremos más adelante y suspendemos transitoriamente, pues quiero ir matizando con otros temas que por su importancia o actualidad no podemos postergar. Pienso que esta alternancia también harán más variados y dinámicos los contenidos que les vaya presentando. En consonancia con lo dicho anteriormente, hoy nos abocaremos a un tema distinto y que es medular. Pero antes de pasar a ello, les recuerdo que si les gusta el presente video, no se olviden de darle un me gusta debajo de la pantalla donde está el pulgar en alto, y suscríbanse al canal para que gane en importancia y YouTube visibilice más los videos que vaya subiendo. Y no duden en dejar sus comentarios aquí abajito si así lo desean. Ahora entremos en materia. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas informan que aquel viernes en que Jesús fue crucificado, a partir de la hora sexta, o sea, desde el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que equivale a las 3 de la tarde. Según Mateo 27:46, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Ilí, Ilí, lema sabacthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clavado en la cruz no solo sentía horribles dolores físicos, sino también la terrible angustia de no poder detectar en aquellos momentos de agonía la compañía, la presencia cercana de su Padre Celestial. Anímicamente, nunca había estado separado de su Padre, así que estaba viviendo algo nunca experimentado ni buscado por él, una situación que le angustiaba al extremo. Siempre había estado en comunión con Dios su Padre y como consecuencia había vivido una existencia de perfecta obediencia y sujeción a Dios y a sus requerimientos. Y es que no solo para Jesús, sino que para cualquier ser humano, la relación entre una comunión estrecha con Dios y la victoria sobre la tentación es clara, pues para cometer pecado es esencial que la relación de amor cultivada con Dios sea previamente rota. Cuando se alcanza esta condición de separación, caer en la transgresión a la voluntad de Dios, expresada en sus mandamientos, es una mera consecuencia. Jesús jamás experimentó este proceso de ruptura con Dios y por ello no pecó nunca. El demonio desplegó todo su ingenio para tentarle con sus mejores estrategias, pero Jesús no cedió a la tentación. El autor de la epístola a los Hebreos explica esto en los siguientes términos. Dice él, teniendo pues un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto está en Hebreos 4, 14 y 15. Fue tentado en todo, pero jamás pecó, porque nunca rompió la estrecha relación que tenía con su Padre. Pero alrededor de la hora novena de aquel horrible viernes de la crucifixión,
con casi 6 horas de dolor físico extremo en su maltratado cuerpo, se agregaba un sufrimiento mental horrible para Jesús. Había dejado de percibir la presencia confortadora de su Padre. Esta se había esfumado. Su comunión de toda la vida con Él parecía estar rota. El terrible lamento de Jesús así lo expresa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús no había roto la relación, ¿por qué su Padre parecía haberle abandonado? ¿Qué obstáculo tan poderoso les separaba? El apóstol Pedro, en su primera epístola, nos acerca bastante la respuesta a esta pregunta. Él declara lo siguiente. Sabed que fuisteis rescatados de la vana manera de vivir, transmitida desde vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin defecto y sin mancha, designado ya de antemano, desde antes de la creación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por causa de vosotros. El texto habla de que Cristo murió derramando cruentamente su sangre para pagar un rescate a favor de la especie humana, la que ha heredado por generaciones una manera de vivir que el pasaje califica de vana. Son vidas vanas, pues la tendencia natural no es buscar a Dios para que la vida sea llenada con su presencia, sino por el contrario, la tendencia es vivir apartados de Él. La consecuencia natural de esta condición de separación es el pecado, expresada en la comisión de faltas contra Dios y el prójimo, delitos que hace culpable ante la justicia divina a quienes los cometen, pues cada pecado es una transgresión a la ley moral de Dios expresada en los 10 mandamientos. En la primera carta de Juan se explica esto. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Dice lo siguiente. Todo aquel que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto significa que si los distintos pecados son transgresiones a la ley divina, quien peca es culpable ante esa ley por haberla transgredido. Y si es culpable, merece una pena. Esa pena está especificada en Romanos 6:23, en su primera parte, y dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Afortunadamente, el versículo continúa con la contrapartida a la primera declaración. La segunda declaración dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos así dos importantes declaraciones contrapuestas en Romanos 6:23. La primera, que dice que la paga del pecado es muerte, y la segunda, que dice que hay una dádiva, o sea, un regalo, y que consiste, ni más ni menos, en que se nos regala la vida eterna. Lo declarado en Romanos 6:23 nos ayuda a comprender de qué nos ha rescatado Jesús mediante el pago de su sangre derramada en la cruz. Nos ha rescatado de la condena que merecemos como pecadores, que es la muerte. Como todos morimos algún día, la muerte a la que se refiere el pasaje y que constituye la condena por nuestros pecados debe tener un significado mucho más amplio y definitorio. Ese significado surge si visualizamos en forma conjunta las dos declaraciones contrastantes que coexisten en Romanos 6:23. Vuelvo a leer. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos observar que la paga por el pecado se contrapone a la dádiva o regalo, y que la muerte en la primera parte se contrapone con la expresión vida eterna de la segunda parte.
son términos antagónicos, en el sentido de que es lo uno o lo otro. Si la expresión vida eterna lleva el adjetivo calificativo eterna, como complemento que le otorga su completo significado, queda implícito que la muerte a la que se refiere la primera parte también debe ser eterna, para que el antagonismo de las dos expresiones sea completo. Entendido así, el concepto muerte eterna es mucho más amplio que la muerte natural que nos espera a todos los seres humanos, pues es una muerte definitiva, es morir para siempre. De este modo, Jesucristo nos ha rescatado de la muerte eterna para darnos lo contrario, vida eterna cuando venga por segunda vez. Esta es la dádiva o regalo que nos promete Romanos 6:23. Regalo que tuvo un elevado costo, pues murió Jesús en lugar nuestro, pagando así nuestra condenación con su sangre preciosa. Como murió la muerte que nos correspondía como transgresores, ha venido a ser nuestro sustituto al cargar sobre sí la culpa, aunque era inocente. Es la asunción de esta agobiante carga del pecado de todos los seres humanos sobre él, la que le separó de su Padre en aquella hora novena, 3 de la tarde, hecho tan espantoso para él, que llegó a arrancarle el triste lamento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel dramático momento era el pecado del mundo lo que se interponía como un inmenso muro entre él y su Padre. Era la pesadísima carga del pecado del mundo entero y de la gente de todos los tiempos la que asumía sobre sí. En él no había nada que lo separase de Dios, pero el pecado de los otros, cargado sobre él, concentrado sobre sí como representante de la raza humana, lo separaba dramáticamente de su Padre, porque la justicia retributiva contra los transgresores recaía sobre él como sustituto de ellos. Moría en lugar de los pecadores sin merecerlo, explicable solo por su infinito amor a la especie humana, obra de sus manos. Este mecanismo de sustitución por el que una víctima inocente muere en lugar del pecador culpable había sido enseñado al pueblo de Israel desde que se hubo establecido y reglamentado un complejo sistema expiatorio de sacrificios de animales en los tiempos del Éxodo. Su reglamentación aparece ampliamente detallada en el libro del Levítico, especialmente en los capítulos 1 al 7, el 16 y el 23, como también en ciertas porciones del libro de Éxodo y del libro de Números. Pero el sistema de sacrificios es anterior y tan antiguo que la primera mención explícita a una ofrenda animal la encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Se nos cuenta que Abel, hijo de Adán y Eva, ofreció en sacrificio animales primerizos de sus ovejas, ofrenda que agradó a Dios, a diferencia de la ofrenda de su hermano Caín, que ofreció del fruto de la tierra, es decir, vegetales, ofrenda que no agradó a Dios. Esta diferencia tan radical entre la aprobación divina al sacrificio de Abel y su rechazo al de Caín sugiere que ya existía cierta instrucción de parte de Dios sobre el significado que tenía el sacrificio de una ofrenda y, por tanto, qué se debía ofrendar y en qué forma, instrucciones que habrían sido ignoradas voluntariamente por parte de Caín, y de ahí entonces la reprobación a su sacrificio por parte de Dios. La Biblia da cuenta de otros pueblos que también ofrecían sacrificios a sus deidades, como es el caso del dios semítico Baal, divinidad que fue adorada masivamente en Siria y Palestina antiguas, y que tuvo gran atractivo para los israelitas,
pues repetidamente reincidieron en rendirle culto desde que entraron en Canaán hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia. Es decir, la fe en el Dios verdadero, en el Dios único, en Yahvé, muchas veces era traicionada por esta inclinación que tenían a adorar a Baal. Hay pasajes como Segundo de Reyes, el capítulo 10 y el versículo 24, en que los sacerdotes de Baal ofrecen sacrificios y holocaustos en el templo del dios Baal. O como Jeremías 32-35, pasaje en el que se cuenta la abominación que cometía el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, al edificar altares a Baal en los que sacrificaban a sus propios hijos en el fuego. Esto nos habla de que la práctica de los sacrificios estaba asentada en diversos pueblos y culturas de la antigüedad, lo que habla de un origen común que nos hace retroceder hasta los tiempos más remotos, como queda ejemplificado en lo que nos cuenta el libro del Génesis acerca de los sacrificios presentados por Caín y por Abel. Podemos apreciar tanto en el sacrificio de Caín como en los sacrificios ofrecidos al dios Baal una perversión del sentido que primariamente Dios les había dado. ¿Cuál era? Representar mediante el sacrificio de una inocente víctima animal al verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, que como nuestro sustituto se entregaría por nosotros, muriendo en nuestro lugar. En el ritual de los sacrificios había un gesto muy elocuente que realizaba el oferente cuando llegaba con su ofrenda animal ante el altar de los holocaustos. Procedía a poner su mano sobre la cabeza de la víctima y seguidamente la degollaba. Esto está en Levítico, capítulo 4, los versículos 4, 15, 24 y 29. El verbo hebreo utilizado para describir la acción de poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda es samaj, que significa apoyarse con el peso del cuerpo. Esta acción grafica que el pecador en ese momento está descargando sobre la víctima su culpa por la transgresión cometida, liberándose de ella, pues de esta forma simbólicamente la transfiere a su sustituto. Como a continuación el oferente degollaba a la víctima, queda claro que la muerte de la víctima pagaba la culpa del oferente, lo que permitía que éste quedase simbólicamente liberado de morir por su pecado y así poder continuar con vida. De este modo, había un intercambio sustitutivo por partida doble. La culpabilidad del pecador era transferida a la ofrenda y como consecuencia la víctima moría en lugar del pecador. Pero por otro lado, la inocencia de la víctima era transferida al pecador y éste quedaba simbólicamente limpio y por lo tanto liberado de toda culpa y podía seguir viviendo. Jesús, por el amor infinito que nos tiene, asumió la culpa de nuestros pecados, cargándolos sobre sí mismo, y esto lo separó de su Padre cuando era alrededor de la hora nona antes de morir en la cruz del Calvario. Por otro lado, cada vez que un creyente en el Salvador del mundo pide perdón a Dios por sus pecados, Dios le perdona en virtud de la carga de pecado que su Hijo recibió como Cordero de Dios, muriendo por todos y cada uno de nosotros. Y en vez de ver sobre el creyente arrepentido toda la mortal carga de su culpa, en vez de eso, valora toda la pureza impecable de su Hijo unigénito Jesucristo. De este modo, en la misericordia de Dios encontramos perdón y olvido,
Porque en Jesucristo Dios me ve limpio una vez que me ha perdonado. Y esto lleva al perdonado a encontrar la paz que Jesús le ofrece. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Este pasaje está en Juan. Y en Romanos 5:1 dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, es decir, mediante la fe en su sacrificio sustitutivo, somos considerados justos ante Dios. Por el análisis hecho y a modo de conclusión, podemos entender mucho mejor el pasaje de Primera de Pedro capítulo 1, de los versículos 18 al 20, que lo leo nuevamente. Dice así: sabed que fuisteis rescatados de la vana manera de vivir, transmitida desde vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, designado ya de antemano, desde antes de la creación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por causa de vosotros. Queda claro en esta declaración el carácter sustitutivo de su sacrificio, al ser comparado con un cordero sin defecto y sin mancha, y lo que agrega es muy revelador. Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había sido designado para cumplir este rol expiatorio en beneficio del ser humano ya de antemano, desde antes de la creación del mundo. Esto nos dice que ante la posibilidad de que el ser humano, obra predilecta de Dios, llegase a buscar el camino de la separación de su Creador y cayese en el pecado, en su infinita misericordia, Dios y su Hijo habían provisto la solución. El Padre daría a su Hijo por la redención del mundo, y el Hijo daría su vida para conseguirlo. Y hoy hemos hablado de este gran tema gracias a que lo lograron. Aproveche cada uno esta salvación tan grande puesta por el amor divino a nuestra disposición. Que Dios les bendiga y hasta el próximo estudio. Que estén todos muy bien.